Pablo Palacio, hijo de madre soltera Clementina Palacio Suárez. Fue inscrito en el registro civil como hijo de padre desconocido. Años después su padre Agustín Costa trató de reconocerlo como hijo y otorgarle el apellido, cuando Palacio ya gozaba de su fama literaria pero no lo aceptó. De sus primeros años se cuenta que cuando tenía 3 años de edad, en 1909, mientras la niñera encargada de su cuidado lavaba la ropa, Pablo Palacio se cayó en la chorrera del Pedestal, un arroyo contiguo de la ciudad de Loja. Arrastrado por el torrente de agua, rodó más de medio kilómetro y cuando fue rescatado, Pablo tenía todo su cuerpo estropeado. La anécdota que cuenta que esta caída le produjo 77 heridas en la cabeza es una exageración que contribuye al mito. Su familia materna pertenecía a una ilustre estirpe de origen español, con escudo de nobleza, y su sangre se halla de cruzada con la más linujada del país. Por mala suerte, la rama familiar a la que pertenecía Pablo Palacios había empobrecido, y lo que es más grave aún, su madre falleció cuando el escritor era todavía un niño. Este hecho marcó para siempre la personalidad y psiquis de Pablo, razón por la cual el tema de la audiencia de la madre sería uno de los motivos más recurrentes en toda su obra literaria. Poeta, cuentista y novelista, Palacio pasó a ser atendido por su tía Hortensia Palacio Suárez y sostenido económicamente por su tío José Ángel Palacio Suárez, hombre de cómoda posición económica. A los 6 años ingresó en la escuela de los Hermanos Cristianos, donde estudió entre 1911 y 1917. La inteligencia que demostraba Palacio alentó a su tío a pagar sus estudios medios y los primeros años de universidad. La secundaria la cursó en el colegio Bernardo Valdivieso, en donde se distinguirán por ser uno de los mejores estudiantes. Su primera publicación se hace en 1920, cuando Pablo tenía 14 años de edad. Se trata del poema Ojos Negros, que apareció en la sección La Tribuna de los Niños de Iniciación, revista de la Sociedad de Estudios Literarios del Colegio Lojano, en donde realizó sus estudios secundarios. En 1921, Pablo Palacio obtiene un Accessit, mención de honor, en los Juegos Florales que Benjamín Carrión había llevado desde la capital de la República a la ciudad de Loján con el cuento de Huerfanito, que a decir de los críticos antes citados, y que participó como presidente del jurado, que le permitió la aperecia, una especie de cuento Vargas Villesco en la forma recortada y ansitáctica, pero que acusaba cierta facilidad de disparate expreso, intencional, entre descalificar al audaz que tomaba el pelo al jurado y a premiarlo por curiosidad. Optamos por el último. Al momento de recibir el premio, el todavía adolescente Pablo Palacios puso en evidencia su carácter rebelde, pues se negó rotundamente a arrodillarse frente a la reina de belleza, de quien debía recibir un ramo de rosas y el premio. Luego de haberse graduado del bachiller, se traslada a Quito y en octubre de 1924 ingresa en la Universidad Central de Ecuador con excelente promedio, lo que alentó a su tío a pagar los estudios de jurisprudencia para más tarde titularse de abogado. Durante su estancia con sus estudios en la ciudad capital, participó activamente en el ambiente de agitación política y social que precedió y acompañó a la Revolución Juliana de 1920, capitaneada por el grupo de militares jóvenes de tendencia progresista. Palacio, junto a otros artistas de su generación, inició un sistemático cuestionamiento de los valores sociales y estéticos de que las élites se imponían en el ámbito cultural y literario.
de la época tanto en Quito como en el resto del país. En 1926, año en que se funda el Partido Socialista Ecuatoriano, Pablo Palacios, después de su concienzudo análisis, se inclina por el socialismo revolucionario de corte marxista. En 1927 publica la colección de cuentos Un hombre muerto a puntapiés y la novela corta Débora. Después, en 1931, comienza a publicar algunos fragmentos de la novela subjetiva Vida del ahorcado. Sus dos primeros libros se ubican como obras características del movimiento vanguardista latinoamericano. Luego de la Guerra de los 4 días de 1932, que se libró en las calles de Quito, Manuel Benjamín Carrión Mora, nombrado Pablo Palacios como subsecretario de Educación, pero entonces también hacía periodismo en el diario socialista La Tierra. En 1936 fue nombrado profesor de Facultad de Filosofía a la U Central y publicó su cuenta Sierra. Palacio es un antirromántico y sus textos combate el romanticismo que había convertido en un cliché. Es su manera de parodiar los tópicos de estas tendencias literarias. Palacio multiplica los efectos de la ironía. Fue un decano de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de Literatura y Filosofía. Cuando era un ministro de Educación, Benjamín Carrión ejerció la subsecretaría de ramo y fue un segundo secretario de la Asamblea Constituyente, convocado por el general Alberto Enríquez Cayo. Además, fue subsecretario del Ministerio de Educación. En 1939 empieza a padecer trastornos mentales y a quejarse de trastornos estomacales. Se hizo una cura milagrosa que terminó con intoxicación. Fue a Salinas a una temporada de reposo y volvió bronceada y aparentemente rebosando salud, pero le ocurrían cosas raras que asombraban a sus amigos: fugas, amnesias repentinas, desaparición de palabras que le cortaban las frases, distracciones prolongadas, ausencias en la que la realidad circundante se le escamoteaba, y nerviosidad, irritabilidad inmotivada, mucha intranquilidad, todo lo que jamás había sido. En casa de la familia Kingman hacía sus comidas, pero ya la locura había obnivelado parte de su razón, y toda su culpa del maldito treponema pálido, según se decía. Por último, con sus facultades mentales alteradas, pasó algunos meses en la clínica del Dr. Julio Endara, hasta que su esposa, buscando mejor clima y la atención del Dr. Carlos Ayala Cabanilla, lo trasladó en 1940 a Guayaquil y habilitaron su pobre casita de caña en 9 de octubre y Carchi. Su locura se transformó en una de las grandes coartadas de los críticos que lo acollaron y burlaron de él. Pero Palacio escribió todos sus textos cuando estaba de acuerdo, detalle que suele ser ignorado por quienes lo critican. Afectado por esta irreversible enfermedad, murió a los 12 del meridiano del 7 de enero de 1947 en la sala San Juan de Dios, cama 27 del Hospital Luis Bernays, a la ciudad de Guayaquil, a la edad de 40 años.